Pero este es un problema que también tienen los ST. En realidad funciona por autodeclaración. Lo que pasa, que acá como el beneficio es individual, puede venir una señora que estaba inactiva en su casa, declararse como desocupada. Yo me declaro con desocupada, denme el beneficio. Cobra el beneficio. El señor sigue teniendo un trabajo informal no registrado que nadie sabe cuál es. ¿Se entiende? Con lo cual empieza a generar una catendad de procesos de distribución al interior de la clase trabajadora, según cómo está conformada la familia, que puede tener ciertos resultados bastante complejos. Incluso yo puedo demostrar con números que según cómo se hagan las declaraciones, una familia informal puede llegar a ganar más asignaciones familiares que una familia formal que tiene solamente una de las personas trabajando y que puede tener más beneficios de asignaciones familiares, pero que en el conjunto, en el ingreso familiar, se pueden generar desbalances muy fuertes. De cualquier modo, lo que yo estoy señalando es que acá hay dos caminos claros. Estos dos caminos claros tienen algunas similaridades, muchas diferencias y los mismos problemas. Y eso es lo que trata así. Primera cuestión. En América Latina, por distintas razones, todo el mundo quiere hacer programas de este tipo. Con lo cual podemos decir que en América Latina tenemos legitimada la idea, aceptada la idea de programas de transferencia de ingresos teniendo en cuenta menores a cargo de algún tipo. Hay programas que van por el lado de los pobres, hay otros programas que van por el lado de la informalidad, con lo cual la primera conclusión es que en América Latina no nos preocupan los trabajadores solteros sin hijos, por ejemplo. No son motivo, lo cual no es un tema menor, porque al mismo tiempo, los datos demográficos muestran que cada vez más hay familias que se componen o que atrasan el tiempo de fertilidad y que no necesariamente están exentos de asistencia. Hay un ruido entre este tipo de política que solo tiene en cuenta a los hijos. Sí, América Latina está haciendo una apuesta al futuro, pero también habría que pensar que tenemos un presente urgente, que no tenemos ninguna política a cargo. De hecho, América Latina no tiene grandes seguros de desempleo, América Latina no tiene programas masivos de empleo, América Latina no tiene estructuras como el viejo RMI en Francia o estructuras de ese tipo que están orientadas a la población activa. Pero, digamos, al mismo tiempo, hay argumentos en todos estos programas que son favorables para mí, para el ingreso ciudadano. Ninguno de estos programas logra cobertura total. El Bolsa Familia sabemos que hay gente que está incluso por debajo del ingreso que el Bolsa Familia dice que tiene que cubrir, pero que no lo recibe, por un problema de cotas, por un problema de selectividad, por un problema de vulnerabilidad. En Argentina hay sectores informales que el gobierno decidió que no son informales y no les pagan. En Bolsa Familia quedó demostrado también que a medida que uno intenta avanzar con la focalización, entrar más gente, después que salió de los sectores pobres, vamos a decir, de la zona geográficamente más pobre, cuando más mezclados están pobres con no pobres, se le vuelve mucho más difícil la focalización. Empiezan a tener problemas de error 2. Entonces, digo, por no seguir avanzando, estas cosas dicen, podemos argumentar en favor de la universalidad. Si realmente queremos que todos los que lo necesitan reciban, tenemos elementos para decir de estos propios programas, no del argumento propagandista del ingreso ciudadano, de los resultados de estos programas, que la universalidad sigue siendo la única garantía para no tener error 2, si eso es lo que queremos. Es la única garantía para tener error 2. En cuanto a la incondicionalidad, está claro, desde mi punto de vista, está claro que, y como lo dicen muchos trabajos también aquí en Brasil, que la incondicionalidad no es una discusión técnica. Estos argumentos de la corresponsabilidad, etcétera, son muy lindos argumentos, pero que en la práctica no es lo que funciona, es una discusión política. Lo que hay detrás de la condicionalidad es una visión que sigue prevaleciente de que la gente pobre tiene que dar algo a cambio por lo que recibe. Esa es la verdad. Hay una visión que sigue teniendo que la gente pobre tiene que tener un control social, porque si no, no se comportan de un modo socialmente positivo.
digamos. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con eso, pero lo que digo es que el plano de debate es ese. No sigamos discutiendo que el capital humano, que esto, no. El plano de debate es político. Y en ese plano creo que el ingreso ciudadano a la renta básica tiene muy buenos argumentos para decir, y claramente el argumento del clientelismo político es un argumento que a todos nos resulta difícil discutir, pero incluso yo he leído trabajos en Brasil que demuestran claramente el por qué Bolsa Familia tiene más espacio para hacer clientelismo político que el beneficio de prestación continuada. Y las cosas son claras, porque el beneficio de prestación continuada es un derecho constitucional. Lo evalúan médicos o gente externos que más o menos definen objetivamente si la persona reúne o no las condiciones. Y además es permanente. Y este es el dato. Es permanente. Cuando el beneficio no es permanente, está permanentemente sujeto a la evaluación por parte de los administradores. Entonces yo creo que las preguntas que uno se podría formular hoy en América Latina son las siguientes. ¿Podemos en el corto plazo avanzar en un debate de un ingreso ciudadano para la niñez, para todo el mundo, incondicional, universal? La respuesta es sí. Hay antecedentes en los programas de transferencia de ingreso y hay buenos argumentos para ir avanzando en esa dirección. Como no tuve tiempo, tengo argumentos similares y críticas similares para justificar que en América Latina hay mucho espacio para avanzar en una pensión ciudadana para todo el mundo. El argumento central de la pensión ciudadana, que cada vez se admiten más con las pensiones no contributivas, la pensión rural en Brasil es un ejemplo, lo que está pasando en Argentina ahora es un ejemplo, termino David, lo que está pasando ahora en Argentina es un ejemplo, lo que está pasando en Chile es un ejemplo. ¿El argumento cuál es? ¿Cuál es? Los trabajadores de 65 años que no tienen pensión no es porque no trabajaron. Trabajaron mucho, el problema es que no aportaron. Pero no aportaron porque no quisieron. No aportaron porque el mercado informal, el patrón y el Estado fue el que decidió que no aporten. Entonces no hay ningún argumento para justificar que esa gente no tenga un beneficio. Estas dos cosas están bastante consolidadas. Lo que me parece que falta consolidar es empezar de una vez por todas, animarse a discutir la necesidad de un ingreso ciudadano para los trabajadores. Del nivel que sea o con las categorías que sea. Probablemente por categorías de edad. Probablemente por categorías de edad. Y ahí la cosa es mucho más difícil. Pero dejo 3 o 4 elementos que son importantes. Primero, división entre contributivo y no contributivo. Es la discusión que tenemos que dar. Es una discusión que hay que dar por una razón fundamental. Hay programas que reciben los asalariados formales que son financiados con impuestos generales en toda América Latina, no solo con contribuciones. Y ahora hay programas que reciben los asalariados informales que son financiados con contribuciones formales. Entonces, el tema de la reforma tributaria hoy puede incluir la discusión entre contributivo y no contributivo. Y finalmente, no tengo más tiempo, tengo más, voy a decir una cosa. Vinculado con los programas CST. Está claro que si lo que queremos es sacar a los niños de la pobreza a través del sistema educativo, dar dinero solo para los niños en programa condicionado no alcanza. El rendimiento de los niños no alcanza. Todos los estudios en la materia indican que el fracaso de los niños se debe en parte a la escuela, al tipo de escuela, pero también al ambiente familiar. Los niños necesitan llegar a la escuela con padres educados. Los niños necesitan llegar a la escuela con padres que tengan capacidad de prepararlos para llegar a la escuela. Entonces, esos padres tienen ya un argumento sólido para recibir un ingreso ciudadano, no para ellos, para preparar a los niños para llegar a la escuela y mejorar los rendimientos. Nada más. Muchas gracias.